We're going to do today Matthew chapter 6. El día de hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Verse 1 to 34. Mateo capítulo 6 del versículo 1 al 34. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, buenos días. Lo voy a leer yo. Dice así la palabra. Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, os digo, no os afanéis de vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni de vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es más la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá hacer mucho más que
se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. And thank you. Muchas gracias, hermano. Nice meeting you again, everyone. Me alegra volver a verlos, a cada uno de ustedes, hermanos. So as I know, I shared chapter 6 last time with you. De acuerdo a lo que recuerdo, la vez pasada también estudiamos el capítulo 6. But today I want to do this chapter 6 again with you. Pero el día de hoy quiero volver a estudiar el capítulo 6 con ustedes. So I don't know, are you doing the covenant prayer? Maybe in my memory, I talked about the covenant prayer to you. Yo no sé si ustedes han estado transcribiendo la oración del pacto. De acuerdo a lo que recuerdo, les he mencionado acerca de la oración del pacto. Is there anyone to do the covenant prayer here? ¿Alguien de ustedes ha estado transcribiendo la oración del pacto aquí? No one, right? Nadie, Todos ¿verdad? perdón, yo no todos los días, pero sí. I've done it. To be honest, I don't do it every day, but I have done it. I do it. Okay. Okay, so how was your prayer? So what I'm saying is, what was different for you from the time you began the covenant prayer? ¿Y ha experimentado algo diferente en su oración personal desde que empezó a transcribir? Sí, bueno, sobre todo he tenido más paz en mi corazón, veo de otra manera las situaciones que se me presentan en el día a día. Anteriormente como que era más preocupona por todo, todo me preocupaba y ahora ya lo tomo con más tranquilidad. Digo, Dios tiene el control y Él sabe lo que viene y como que pues siento que he incrementado esa confianza en que Dios estará presente en todo. Muy bien, hermana. Well, yes. First of all, what I have experienced is peace in my heart. To be honest, I'm that kind of person that is preoccupied all the time. But when I started writing down the covenantal prayer, I started to have that assurance in my heart that it is God who is in control of everything. And that's what I've been experiencing. I think it is a very good point and a very fundamental point, so we must do. So I think if you continue that, God will give you your practical answers too. Qué bueno, hermana. Gracias por compartirnos. Yo considero que ese es un punto fundamental y considero que si usted continúa haciendo esto, Dios va a darle un tópico de oración personal. So anyway, continue.
and confessing the covenant is much more important than our own prayers. De cualquier manera, yo la animo, hermana, a que continúe transcribiendo la oración del pacto, porque confesar el evangelio es más importante que nuestras propias peticiones. So actually, if we don't receive prayer answers, it is not possible to be witness to the people. De hecho, si nosotros no recibimos respuestas de parte de Dios, es imposible que nosotros podamos ser testigos delante de otras personas. So if we don't have the evidence from the prayer answers, no matter how much we try to preach gospel, it's going to be only a teacher. Y si nosotros no contamos con estas evidencias de parte de Dios, estas respuestas de parte de Dios, no importaría cuánto proclamemos el evangelio, no dejaríamos de ser simples maestros. So what they need is not teacher, but the witness who have the practical evidence. Y a decir verdad, lo que las personas necesitan no son maestros, lo que las personas necesitan son testigos que tengan evidencias en su vida práctica. So receiving prayer answer is not only for our resolving problem, but for very important to be the witness. Eso quiere decir que recibir respuestas a nuestras oraciones no solamente es importante para nuestros propios problemas que enfrentamos, sino también porque es la oportunidad para llegar a ser testigos. So almost all Christians today are just believing in Jesus, and there's not many blessings they are enjoying in their life. Muchos cristianos confiesan y creen en Jesús, pero pareciera que no están disfrutando de las bendiciones de Dios en sus vidas. Of course, believing in Christ and receiving salvation is the most important. Por supuesto que creer en Cristo y recibir salvación es lo más importante. So, what God promised in the Bible is not only that, and what we need is not only that, because we have flesh and our life, the physical life is not a short time. Pero lo que debemos ver es que lo que Dios ha prometido no es solamente eso. Dios está consciente de que nosotros vivimos en la carne y tenemos necesidades. Por eso es que Él quiere que nosotros recibamos respuestas de parte de Él. So we must be able to enjoy God's promises and receiving prayer answers and a lot of more blessings. Por eso es que nosotros debemos ser capaces de disfrutar de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, recibir respuestas a nuestras oraciones. En otras palabras, recibir las bendiciones de Dios, experimentar las bendiciones de Dios. So today, chapter 6 is talking about the prayer. Y si prestamos atención, el capítulo 6 de Mateo nos habla precisamente acerca de esto, acerca de la oración. The prayer is the most important thing for receiving answers. ¿Por qué? Porque la oración es la herramienta más importante para recibir respuestas de parte de Dios. In this chapter, Jesus is teaching very much different prayer from what we are doing. Si se dan cuenta, en este capítulo, nuestro Señor Jesús está enseñando una oración diferente a la que nosotros ponemos en práctica muchas veces. Actually, the conclusion of chapter 6 is verse 33. Seeking his kingdom and his righteousness is the prayer, according to Jesus' teaching. Y de acuerdo a la enseñanza de Jesús, la conclusión la encontramos en el versículo 33.
donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Jesús And está then diciendo que our- prácticamente esto es oración. And then our prayer must be like chapter 6, verse 33. Eso quiere decir que nuestra oración debe ser tal y como lo dice Mateo 6:33. So in order to be, in order to make our prayer to be verse 33, the first thing we should do is understanding the verse 33. Y para que nosotros podamos experimentar nuestra oración de la manera en que nos lo dice Mateo 6:33, lo primero que debemos hacer es comprender a qué se refiere el versículo 33. So, and because the verse 33 is the conclusion of chapter 6, so chapter 6 is talking about the prayer, the most the right, the upright prayer from the verse 1. Y como el versículo 33 es la conclusión acerca del capítulo 6, podemos ver a través de todo el capítulo cuál es la oración correcta. So the first thing chapter 6 is talking about from verse 1 to 4 is the attitude of the attitude of the believers when they pray. Y vemos que a partir del versículo 1 al versículo 4, Jesús nos habla acerca de cuál es la actitud que los creyentes deben tener a la hora de orar. So when you are doing, so let me see, verse 2 is saying that, so when you give to the needy, do not announce it with the trumpet as the hypocrites doing. Por ejemplo, el versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. And pray is the same thing. Verse 3, verse 5 is the same thing, and it is talking about when they pray. And when you pray, do not be like the hypocrites. Right. Y el versículo 5 nos habla de manera directa acerca de la oración y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. So don't give anything to the need to show yourself to the people. Entonces aquí dice, no des cosas a los necesitados solamente para hacer alarde de lo que estás haciendo. The attitude about the prayer is same thing. Pray to God just before God, not before the people. Y tu actitud a la hora de orar debe ser la misma. No ores para que los hombres te vean, debes orar y debe hacer una comunicación entre tú y Dios. This is the fundamental attitude for our prayer, right? It should be so natural. It should be like that. Esta es la actitud natural de nuestra oración. Esto debería ser lo natural. So we must do everything just before God. And when we want to pray, we should be in a room and make a spiritual room and pray to God sincerely with our whole heart. Lo que debemos hacer a la hora de orar es encerrarnos y tener ese tiempo de comunicación con Dios, que nuestra oración sea una oración sincera con todo nuestro corazón. So the first thing Jesus is talking about is the attitude concerning our prayer, because this is very important for the correct prayer.
Por eso es que Jesús aquí nos habla, de lo primero que nos habla es acerca de la actitud. ¿Con qué actitud vamos a orar? And the verse 7 is saying that, and when you pray, do not keep on burbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Y en el versículo 7 nos vuelve a mencionar acerca de cómo vamos a orar o cómo debemos orar. Y dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. There are some people in our Christian community today, they think if they speak to God, their prayer topics more, and then God has no choice to answer their prayer. Hay muchos cristianos entre nosotros que piensan que el estarle repitiendo a Dios las peticiones de oración, Dios se va a cansar de escucharlos y les va a responder. So I think sometimes this type of prayer is working because God has a mercy and we are children of God. But there is a big misunderstanding in this understanding of prayer. Y yo considero que aunque algunos de nuestros hermanos oren de esta manera, si reciben respuestas a las oraciones, a sus oraciones, es por la misericordia de Dios y porque al final de cuentas son hijos de Dios. Pero considero también que hay un malentendido si oramos de esta manera. So many Christians today are thinking doing something much or many can work, but this is a very big misunderstanding. Por eso es que vemos que muchos cristianos de hoy en día consideran que orar mucho o hacer algo así de manera prolongada, de manera larga, tiene resultados. Y considero que ese es un error. This is the ideology come from the non-believer, the pagans. So that's why Jesus said it is a bubbling. Y de acuerdo a lo que leemos en el versículo 7, esta manera de pensar es la manera de pensar de los paganos, de los gentiles, que se enfoca en las vanas repeticiones. And then Jesus' teaching is bubbling is not working. It is not the way to receive and to enjoy God's blessing and His promises. Entonces aquí Jesús nos está enseñando hacer vanas repeticiones no es la manera para que Dios te responda. And then what is the answer? Right? What is the way? There is a covenant. Entonces, ¿cuál es la manera para poder recibir respuestas a nuestras oraciones? Es el pacto de Dios. But pagan doesn't have the covenant, doesn't have any understanding of covenant, so that they had no choice to do something many and much by their effort. That is a bubbling. Pero como los gentiles no tienen una comprensión acerca del evangelio, no tienen otra alternativa más que estar confiando en sus vanas repeticiones y en sus oraciones prolongadas. The bubbling is different from the same prayer topics, talking to God repeatedly. Las vanas repeticiones es como orar a Dios las mismas palabras de manera repetitiva. So we cannot say, go ahead. Las mismas repeticiones delante de Dios. So we cannot say, speaking the same prayer topic every day and repeatedly. It is not bubbling. Eso quiere decir que las repeticiones no son no es tener la misma petición todos los días. So, because we are in the covenant, so the prayer is bubbling or not
the condition about that is we have a covenant or not. Aquí el estándar es si nuestra oración contiene el pacto o no. Aquí la cuestión no son las vanas repeticiones. So what Jesus is teaching is that pagans' prayer is the burbling because they don't have covenant. They are not in the covenant. That's why everything what they are doing is religion and burbling. Aquí lo que Jesús está enseñando es que la oración de los gentiles no contiene el pacto, por eso es que son vanas repeticiones. So the standard is in the covenant or out of covenant. Entonces, lo que determina si son vanas repeticiones o no es si la oración de ellos contiene el pacto o no. El estándar es el pacto. So Jesus' teaching is the covenant. Pray in the covenant. And then no matter how many times you repeat your prayer topics, it is not burbling. Entonces, aquí lo que Jesús está enseñando es el contenido de tu oración debe ser el pacto. Si el contenido de tu oración es el pacto, entonces no importa cuántas veces repitas la misma oración, no es vana repetición. So verse 8 is saying that do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Y el versículo 8 continúa y nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. So you don't need to say a lot of things of your prayer topics because he knows everything even before you say to him. Aquí Jesús dice, tú no necesitas estar diciendo o exponiendo tus necesidades ante Dios, porque Él ya sabe de antemano y Él ya sabe incluso antes de que tú las pidas. So this is our belief. That's why Jesus' teaching is hold on to my covenant, your covenant, and enjoy that. Not saying a lot of things to God. Entonces aquí lo que Jesús está diciendo, esto depende de en qué es lo que crees. Lo que tú debes hacer es disfrutar del pacto y no estar orando un montón de cosas y presentando un montón de necesidades. So the attitude of our prayer and praying in the spiritual room and not doing for showing to the people and not burbling, right? Pray in the covenant. These things is the condition. This thing was given to his disciple to preach the conclusion, verse 33. Entonces, antes de llegar a la conclusión de lo que leemos en el versículo 33, Jesús les enseña a sus discípulos cuál es la actitud que deben tener a la hora de orar. No deben orar como queriendo impresionar a otras personas. No deben orar vanas repeticiones. Deben buscar ese lugar especial para orar, un lugar en secreto, en el cuarto. So Jesus taught his disciple a prayer. So that we say that the prayer of our Lord. Y entonces, inmediatamente después de hablar de esto, Jesús les enseña a sus discípulos una oración, y es la oración famosa del Señor, ¿verdad? Que nosotros le llamamos, de hecho, la oración del Señor. So verse 9 is saying that this is your prayer, right? Por eso es que el versículo 9 dice, de esta manera deben orar. The first thing he said in prayer was, "Our Father in heaven, hallowed be your name." Lo primero que vemos que Jesús enseña a través de su oración es que
nuestra oración debe decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. So the first thing we should do in our prayer is glorify God and give all the glory to God. Eso quiere decir que lo primero que debemos hacer en nuestra oración es glorificar a Dios, es darle toda la gloria a Dios. The second thing we should pray is verse 10, your kingdom come. Y lo segundo por lo cual debemos orar es lo que leemos en el versículo 10, es venga tu reino. So ask God to let his kingdom come upon our life. Por eso es que lo siguiente que debemos orar es, Padre Dios, que tu reino se establezca en mi vida. So if the kingdom of God come upon us, the kingdom of Satan must be broken. ¿Y por qué es importante esto? Porque si el reino de Dios se establece en nuestra vida, el reino de Satanás debe ser quebrantado. And then every problem will be solved, right? That is Genesis chapter 3, verse 15. Y solo de esta manera todos nuestros problemas serán resueltos. Eso es lo que aprendemos en Génesis 3:15. So one of the most important specialty of the Lord's Prayer is spiritual prayer. Por eso es que debemos ver que aquí en la oración del Señor, lo que vemos es que esta no es una simple oración, sino es una oración espiritual. So what we are asking to God is something spiritual. Everything is spiritual, which is the authority and the power of Jesus Christ and God. Debemos ver que la oración es una herramienta para nosotros para poder pedirle a Dios cosas espirituales. ¿Como qué? O como, por ejemplo, ¿qué? Autoridad espiritual, poder de Dios. The verse 10 is saying the second thing, your will be done on the earth as it is in heaven. En el mismo versículo 10 vemos que en la segunda parte dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. His kingdom come upon our life, and his will be done in our life. It is perfect. It's the perfect to destroy Satan, to receive prayer answers, to make our life perfect, right? Cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida y la voluntad de Dios se lleva a cabo en nuestra vida, es la respuesta perfecta, ¿verdad? No necesitaríamos nada más, solamente de esta manera se puede destruir el poder de Satanás. And if the kingdom of God come upon us on life and his will be done in our life, we don't need anything else. It is good enough. That's it, right? Y si el reino de Dios se establece en nuestra vida y la voluntad de Dios toma lugar en nuestra vida, quiere decir que no necesitamos nada más, ¿verdad? Esto nos debería ser suficiente. And verse 11 is saying that give us today our daily bread. En el versículo 11 leemos que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. It is saying that daily bread, only daily bread is good enough for your whole life because God is the Almighty, who is your Father. Esto quiere decir que lo que nosotros necesitamos es el pan de cada día. Solamente eso es suficiente, tener el pan de cada día. So, 목사님 그 뮤트를 좀 해주세요. So, what Jesus teaching is daily bread is good enough. This is your status because you are the children of God, who is Almighty and who can do everything for you and who is ready to do everything for you. Entonces aquí la enseñanza de Jesús es tener pan todos los días debe ser suficiente para ti. ¿Por qué? Porque tu Dios es un Dios todopoderoso y Él puede suplir cualquier necesidad. And the verse 12 is saying that forgive us our debts as we also have forgiven our debtors.
Y en el versículo 12 leemos que dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. This is talking about is we must forgive other sins, other people just sinning against us. Aquí en el versículo 12, Dios nos está enseñando que nosotros debemos perdonar el pecado que otras personas cometen en contra de nosotros. The reason we must do like that is that we were forgiven from God already. Y la razón por la cual debemos tener esta disposición es porque nosotros fuimos perdonados por Dios de antemano también. So if we forgive the people, they're going to revive, right? Y si nosotros perdonamos a estas personas van a poder ser vivificadas. The condemnation cannot revive anyone. El condenar a las personas no puede revivir a nadie. And also, we forgive people, the Satan must be broken there. Y también cuando nosotros perdonamos a las personas, las obras de Satanás son quebrantadas. So forgiving other people is a spiritual warfare. Eso quiere decir que perdonar a otras personas conlleva una batalla espiritual. So Jesus taught his disciples, forgive all the people because you were forgiven by your Father. Por eso es que Jesús enseña esto y dice, perdonen a las otras personas porque Dios, su Padre los ha perdonado a ustedes. And the next thing is verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil ones. El versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. If we don't come into the temptation of the Satan, it is good enough, right? That's it. Si nosotros no caemos en la tentación de Satanás, esto sería suficiente, ¿verdad? If we are delivered from the evil one, the Satan, it is good enough, right? No. Si nosotros somos librados del maligno, eso es suficiente, ¿verdad? No necesitaríamos nada más. And then Satan has no power against us, right? We can get over all the problems. Porque eso quiere decir que Satanás no tendría ningún poder sobre nosotros. Nosotros podríamos vencer toda dificultad. If we are delivered from the evil one, Satan, and then it means we are delivered from the curse. Si nosotros somos liberados del maligno, eso quiere decir que nosotros estamos siendo liberados de la maldición. So the next thing is giving the glory to God again, the verse in the verse 13. Y vemos que lo siguiente que nos enseña el versículo 13 es que de nuevo se le da gloria a Dios. This is the content of the Lord's Prayer. Este es el contenido de la oración del Señor. What is different from our prayer? Entonces veamos cuán diferente es esta oración a nuestra oración. The first specialty of Lord's Prayer is the spiritual prayer. Por eso es que debemos ver que la especialidad de la oración del Señor es que esta oración es una oración espiritual. What Jesus is teaching as the prayer we should do is something spiritual. There's no physical thing. Lo que Jesús nos enseña acerca de la oración es que la oración que debemos hacer debe ser una oración espiritual, no una oración enfocada en lo físico. Only daily bread is something physical, but it is not just the daily bread. It means daily bread is good enough, and then there is a big spiritual message there. La única petición física que se hace en la oración del Señor es en el versículo 11 acerca del pan.
del pan diario, pero la enseñanza ahí es que el pan diario debe ser suficiente. Daily bread is actually very big prayer of belief, right? Eso quiere decir que el estar complacidos con el pan diario es una evidencia de nuestra fe. It is not just saying the daily bread for our physical, but it is saying it is the confessing that a spiritual promise, spiritual covenant, right? Porque esto no solamente está enfocado en lo físico, sino está enfocado en la promesa espiritual de Dios. So the specialty of the Lord's Prayer first is a spiritual prayer. The second specialty is the prayer of the belief. Por eso es que lo primero que debemos ver de especial en la oración del Señor es que la oración del Señor es una oración espiritual. Y lo segundo que debemos aprender es que es una oración de fe. The third specialty of Lord's Prayer is the covenant prayer, the gospel prayer. Y lo tercero que debemos ver es que la oración que nuestro Señor Jesús nos enseña es que nuestra oración debe ser una oración del Evangelio. Jesus is teaching the gospel and the covenant through his prayer. Porque una vez más, lo que Jesús nos enseña a través de su oración es acerca del Evangelio, acerca de su pacto. The purpose of his prayer is through this prayer, enjoying gospel and the covenant. El propósito de la oración que el Señor nos enseña es que nosotros disfrutemos del Evangelio, disfrutemos del pacto de Dios en nuestra oración. That's why Jesus said the forgiveness and not coming into the temptation of Satan and delivered from the evil one, from the curse. Por eso es que el contenido de la oración de nuestro Señor es el perdón, el ser liberados del maligno. Satanás. So the Lord's Prayer is not just the prayer, it is the gospel prayer and the covenant prayer. Por eso es que la oración del Señor no es una simple oración, es una oración centrada en el Evangelio, es una oración del pacto. So the fourth specialty of Lord's Prayer is giving glory to God, to glorify God. Y la cuarta prioridad de la oración del Señor es que nuestra oración debe ser una oración para glorificar a Dios. And the fifth specialty of the Lord's Prayer is praying the answers. Y la quinta especialidad de la oración del Señor es que la oración que debemos hacer es una oración que confiese las respuestas de Dios. So it is not just praying, it is not just asking, it is actually enjoying and confessing the answer. That is the very important one of the specialty of the prayer. Entonces, como conclusión debemos ver que la oración que el Señor nos enseña a hacer no es una oración enfocada en pedir, sino es una oración enfocada en disfrutar y confesar. Go ahead. That's it, Pastor. Yeah. Because Jesus taught his disciples to pray the kingdom of God come upon their life and God's will be done in their life. ¿Y por qué es que estoy diciendo esto? Es porque lo primero que Jesús enseña a sus discípulos acerca de la oración es que el reino de Dios debe establecerse en la vida de las personas y la voluntad de Dios debe tomar lugar en sus vidas. This is the perfect answer for the life of the mankind, right?
Y esta es una respuesta perfecta para la vida del ser humano. Not only that, not coming into the temptation of Satan is the perfect answer, right? Y no solamente eso, no solamente que se establezca el reino de Dios en la vida de la persona o la voluntad de Dios tome lugar en la vida de la persona, sino también no caer en la tentación del maligno. And Esa also es una being respuesta believed, perfecta. and also being delivered from the evil one, the curse. It is the perfect answer for our life, right? Y también ser liberado del maligno es una respuesta perfecta para nuestra vida, ¿verdad? So the Lord's Prayer is not just the prayer, it is the prayer of the answer. Por eso es que la oración que el Señor nos enseñó a hacer no es una simple oración, es una oración que disfruta de las respuestas de Dios. So this is the Lord's Prayer. Entonces, en esto consiste la oración del Señor. And then actually, even through his prayer, the verse 33 is taught in his prayer already before coming to the conclusion. Entonces vemos de antemano en esta oración que nuestro Señor nos enseña a hacer que el versículo 33 se hace evidente en esa oración, lo que leemos en el versículo 33. And the next thing is spoken is from verse 16 to 18. It is also teaching about the attitude of the fasting and the prayer. Y lo siguiente que vemos aquí, a partir del versículo 16 al 18, es una repetición acerca de qué tipo de actitud debemos tener a la hora de orar y ayunar. So verse 17 is saying that, but when you fast, put oil on your head and wash your face. Por eso es que el versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. The reason Jesus teaching like that is the verse 18, not showing to the people, but showing to God. Y la razón por la cual debes hacer esto es la encontramos en el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. This is the same. This is the same attitude we should do for our prayer and in our prayer. Si te dan cuenta, esa es la misma actitud que nuestro Señor Jesús enseñó acerca de cómo orar. So the attitude Jesus is emphasizing is do your prayer just before God, not before anything else, including the people. Por eso es que la enseñanza del Señor acerca de la oración y del ayuno es ora y ayuna delante del Señor. No lo hagas para impresionar a personas o no lo hagas delante de hombres. So from 19 to 21 is talking about our money, treasure. Y en los versículos 19 al 21 habla acerca de nuestro dinero. So put all the money, your treasures in heaven. If you put your treasures and monies in the earth, you're going to be broken by the Satan and by the world, something worldly. Y entonces aquí el consejo del Señor es pon tus tesoros y pon tu dinero en las cosas de Dios, porque si las enfocas en las cosas de esta tierra, se va a corromper. And the verse 22, 23 is saying about something important too. En los versículos 22 y 23 también hablan acerca de algo importante. Verse 22 is saying that the eye is the lamp of your body. El versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. It means the eyes. The eye is the lamp of your life.
¿Se dan cuenta de lo que dice este versículo? Tus ojos son la lámpara de tu So, cuerpo. Tus ojos son la vida de tu cuerpo. so if your eyes are good, your whole body will be full of light. Y por eso dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. If then the light within you is the darkness, how great is that darkness? Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? This eye means spiritual eyes. Estos ojos se refiere a los ojos espirituales. And this body means our life. Y cuando habla acerca del cuerpo, está hablando acerca de nuestra vida entera. So if we don't have a spiritual eye, which is correct to the Bible, which is correct to Jesus' teaching, our life will be in the darkness. Eso quiere decir que si nosotros no contamos con esos ojos espirituales correctos de acuerdo a la enseñanza de Jesús, 장현태 목사님, todo nuestro- 예, todo 시간이 nuestro- 지났고 저 송민기 목사님 대기 중에 있거든요. 그래서 5분 안에 마무리하고 송민기 목사님 그 나머지 시간 하셔야 됩니다. 아, 그러면 뭐 처음부터 결론 얘기하고 말았을 걸. 이거 처음부터 괜히 했네. 내가 시간을 몰랐어요. 아, 그러셨구나. 아, 그럼 결론을 지금 얘기하시고 한 10분 하면 되겠죠, 목사님? 아니, 그러면 내가 5분 안에 끝낼게요. 예, 예. 예, 예. 5분에 한 10분 해도 괜찮습니다, 목사님. 예. 그 예. 처음 얘기했으면 내가 바로 했을 건데. 제가 알고 있는 줄 알았어요. 예, 예. 예, 예. Okay. So, Eso quiere through this, what Jesus teaching, actually, the main point Jesus wanted to teach through the chapter 6 is from verse 25. Entonces, como conclusión, hermanos, el punto principal que Dios quiere enseñarnos a través de todo el capítulo 6 empieza desde el versículo 25. So from the teaching from the verse 25 to the end of chapter 6 is same thing. It is just the spiritual things. Right? A partir del versículo 25 hasta el final del capítulo, nos enseña lo mismo. Debemos estar enfocados en lo espiritual. The main point is you don't need to say a lot of physical things in your prayer to God. Entonces, lo primero que debemos determinar es que no tenemos necesidad de mencionar un montón de cosas físicas en nuestra oración. Think about the birds in the sky and the lilies in the field. Aquí dice, piensa acerca de los pájaros en los cielos y las flores en el campo. They don't do anything for their life by themselves. Ellos no tienen que hacer nada para poder vivir. But God is feeding them. So, but you are much more precious than the birds and the lilies. Sin embargo, Dios los alimenta. Y tú eres alguien más precioso que los pájaros o que las flores. So Jesus' teaching is don't worry about yourself, your body and your life, your physical things. Entonces la enseñanza de Jesús es no te preocupes por tus necesidades. So God knows everything what you need. Dios conoce cuáles son tus necesidades. So don't worry about anything physical. Por eso es que no estés preocupado, no estés preocupada por nada físico. And don't try to pray like the pagan by the burbling. Y trata de no orar como lo hacen los gentiles a través de vanas repeticiones. So even though you don't say anything concerning your physical things at all, you can receive prayer answers if you do this. That is verse 33.
Y aunque tú no hagas mención de ninguna de tus necesidades físicas, vas a recibir respuestas a tus oraciones si haces esto. Y es lo que nos enseña en el versículo 33. So I have sometimes, I think I have some time to share with verse 33. The point is seeking his kingdom and seeking his righteousness. That is good enough for receiving your prayer answers. Entonces, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es suficiente para recibir respuestas a nuestras oraciones. The first thing spoken in Lord's Prayer is his kingdom. Y por eso es que lo primero que se menciona en la oración del Señor es el reino de Dios. So it is saying that ask his kingdom come upon you, right? En el versículo 10 leímos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. And then Satan's kingdom must be broken, and Satan must go away from our problems, from our life. Porque solamente de esta manera las obras de Satanás son quebrantadas. Si el reino de Dios se establece en nuestras vidas, Satanás no tiene otra opción más que alejarse de nuestra vida. And his righteousness is the blood of Jesus. Y cuando el versículo habla acerca de la justicia de Dios, está hablando acerca de la sangre de Jesús. The blood of Jesus has the authority to destroy Satan and to remove all problems. The curse come from the Genesis chapter 3 from our life. Solamente la sangre de Cristo puede echar fuera la obra de Satanás. Solamente la sangre de Cristo puede echar fuera toda maldición de nuestra And vida. then the issue is how can we seek his kingdom and his righteousness? Entonces lo que debemos resolver aquí es cómo es que podemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? And his kingdom is promised in Christ, and his righteousness is the blood of Jesus itself. Porque el reino de Dios se establece en nuestra vida solamente a través de Cristo, y la justicia de Dios es la sangre misma de Cristo. Seeking his kingdom is confessing Christ, and confessing the blood of Christ is the covenant to destroy Satan. Eso quiere decir que buscar primeramente el reino de Dios es confesar a Cristo, confesar la sangre de Cristo en nuestra vida, en nuestra oración. So I think seeking means confessing is a good understanding. I think so. Por eso es que yo considero que entender que cuando el versículo 33 nos dice buscar, nos está diciendo confiesa, considero que esta es una buena interpretación del versículo 33. And the seeking can be understood as the asking too, I think. Buscar también puede ser interpretado como pregunta o pide. So the conclusion of Jesus' teaching in chapter 6 is ask or confess the Christ in your life. Entonces lo que Jesús nos está enseñando en el versículo 33 es pide por el reino de Dios y su justicia, confiesa el reino de Dios y su justicia. And by asking and confessing Christ, you can enjoy his kingdom come upon your life, and you can enjoy the authority and the power of the righteousness, the blood of Jesus in your life. Y al pedir y confesar a Cristo en tu vida, vas a poder experimentar el reino de Dios estableciéndose en tu vida y la sangre de Cristo destruyendo toda obra de maldición en tu vida. So, conclusively speaking, is that Jesus' teaching is ask me and confess me in your prayer, and then the kingdom of God
will come upon your life. Entonces, a manera de conclusión, hermanos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es: pídeme, confiésame en tu oración, y entonces el reino de Dios se establecerá en tu vida. El reino de Dios y su justicia se establecerán en tu vida. So Jesus' teaching is, I am your covenant. Not only that, I am your prayer too. Por eso es que a través de esto nuestro Señor Jesús nos está enseñando: yo soy tu pacto. Pero no solamente eso, yo soy tu oración. That's why I am emphasizing the covenant prayer. Esa es la razón por la cual yo enfatizo acerca de la oración del pacto, hermanos. So I am recommending you again, continue the covenant prayer, and then you're going to receive a lot of more prayer answers than your own prayer topics. Por eso es que yo les recomiendo una vez más, hermanos, continúen transcribiendo la oración del pacto y van a ver cómo es que Dios va a ir respondiendo cada vez más sus oraciones. Y van a poder disfrutar aún más de las bendiciones de Dios. So I will stop here. Voy a detenerme aquí el día de hoy. Good morning, everyone. So I will pray. Que tengan un buen resto del día todos ustedes, hermanos. Voy a orar, ¿está bien? Father God, thank you very much for you being with us in this Bible study. Padre Dios, te damos gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico. So we give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. And let us understand the verse 33 and continue the covenant prayer and receive a lot of prayer answers and to be the witness to the end of South America. Permítenos entender con claridad Mateo 6:33. Permítenos recibir respuestas abundantes de tu parte para poder ser testigos tuyos hasta lo último de América Latina. Bless all the people who are in this Bible study. Bendice a todas las personas que participan en este estudio bíblico. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. 아멘.